Muy buenos días. Se abre la audiencia de vista pública en el expediente 356 del presente año, formado por inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial del artículo 4 del decreto 67-2001 del Congreso de la República de Guatemala, ley contra el lavado de dinero y otros activos, interpuesta por Nidia Lisset Arévalo Flores, de Corsantes, en calidad de directora general del Instituto de la Defensa Pública Penal. La señora secretaria general adjunta accidental de la Corte dará lectura a la relación de las normas denunciadas, petición de fondo, y efectuará las advertencias reglamentarias respectivas de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria de la Corte. Muchas gracias. En el presente caso, la solicitante promueve inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial contra el artículo 4 de la Ley contra el lavado de dinero u otros activos, decreto número 67-2001 del Congreso de la República de Guatemala, que señala: personas individuales. El responsable del delito de lavado de dinero u otros activos será sancionado con prisión inconmutable de 6 a 20 años, más una multa igual al valor de los bienes, instrumentos o productos objeto del delito, el comiso de la pérdida o destrucción de los objetos provenientes de la comisión del delito o de los instrumentos utilizados para su comisión, el pago de costas y gastos procesales y la publicación de la sentencia en por lo menos 2 de los medios de comunicación social escritos de mayor circulación en el país. En su petición de fondo, la interponente solicita que se declare la inconstitucionalidad de carácter parcial general del artículo 4 de la Ley contra el lavado de dinero u otros activos, decreto número 67-2001 del Congreso de la República de Guatemala. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme al objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo y sin dar lectura a documentos, salvo que cuente para ello con la autorización previa del presidente de la Corte de Constitucionalidad. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. No proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra la parte solicitante y requiriente de la vista pública, abogada Nidia Lisset Arévalo Flores de Corsantes, en calidad de directora general del Instituto de la Defensa Pública Penal, quien actúa con el auxilio de los abogados Reyes Ovidio Girón Vázquez, Edgardo Enrique Enríquez Cabrera y Rigoberto Vargas Morales. Queda en el uso de la palabra el abogado Edgardo Enrique Enríquez Cabrera. Muy buenos días, honorable Corte de Constitucionalidad. Actúo en mi calidad de abogado defensor público del Instituto de la Defensa Pública Penal, como abogado de la Unidad de Impugnaciones. Oportunamente, la licenciada Nidia Lisset Arévalo Flores de Corsantes, nuestra directora general, presentó acción de inconstitucionalidad general Gracias. Interpuso acción de inconstitucionalidad general de carácter parcial del artículo 4 de la Ley contra el lavado de dinero y otros activos. Como antecedentes quisiera referirme, honorable tribunal, a que a la fecha existe 72 personas usuarias del Instituto de la Defensa Pública Penal condenados por el delito de lavado de dinero y otros activos, personas que estarán cumpliendo su condena como en el año 2060, porque desafortunadamente la multa se convierte en prisión. El caso más reciente, honorable tribunal, corresponde a la situación jurídica del procesado Rubén Estuardo Tobar Ramírez, que tiene una multa de $500,000 de los Estados Unidos de América.
razón de la acción de inconstitucionalidad. Ratifico la acción de inconstitucionalidad general de carácter parcial promovida ante este tribunal, la cual se limita al conocimiento de la sanción de la multa en la frase o expresión de acuerdo a la normativa colombiana, más una multa igual al valor de los bienes, instrumentos o productos objeto del delito. En cuanto al análisis jurídico, se ha hecho un análisis jurídico del artículo 4 de la Ley contra el Lavado de Dinero y otros activos, y se ha considerado que existe una doble sanción penal. Esto significa que la pena de multa impuesta a nuestros usuarios se transforma en prisión, y esto pues obviamente violenta garantías constitucionales y legales. Pongamos como un ejemplo, honorable tribunal. Tenemos el caso de una persona que es detenida en el aeropuerto de La Aurora, llevando en su maleta sin haber declarado la cantidad de $500,000 de los Estados Unidos de América. Ese dinero ingresa a la tesorería del organismo judicial. El procesado es condenado por el delito de lavado de dinero u otros activos a la pena de 6 años de prisión, más una multa de $500,000 de los Estados Unidos de América. Esto significa, honorables magistrados, que además de los $500,000 de los Estados Unidos de América, que le fue incautado y que fueron ingresados a la tesorería del organismo judicial, también lo condenan a pagar igual cantidad de dinero, violentando el principio ne bis in idem, que como todos sabemos, significa que nadie puede ser condenado 2 veces por el mismo hecho. Luego cabe la pregunta: si el lavado de dinero u otros activos tiene una pena máxima de 20 años de prisión, ¿cómo es posible que trascienda con insolvencia a más de 102 años de prisión? En el caso del señor Rubén Estuardo Tobar Ramírez, estaría cumpliendo prisión completa en el año 2119. Esto violenta normativa a su vez de carácter internacional, porque el artículo 5.3 del Pacto de San José o Convención Americana sobre Derechos Humanos es claro cuando regula que la pena no puede trascender de la persona del delincuente. Posiblemente nos venga a la mente el hecho del artículo 70 de la Ley de Régimen Penitenciario, que señala que podrá redimir su pena. Pregunto yo, 3/4 partes de 102 años nos da un equivalente a que él estaría pidiendo su redención cuando cumpla 75 años de prisión. Cosa totalmente imposible. Luego, como conclusión, el artículo 4 de la Ley contra la Ley de Lavado de Dinero u otros activos es inconstitucional con relación a la sanción de la multa, en virtud que violenta los artículos 1, 2, 4, 12, 17 y 19 de la Constitución Política de la República. En este orden de ideas, se pide al Honorable Tribunal Constitucional que expulse de la normativa sustantiva penal, en este caso una ley especial como la Ley de Lavado de Dinero u otros activos, aquella frase que dice, o expresión, más una multa igual al valor de los bienes, instrumentos o productos objeto del delito. Pero si el Honorable Tribunal, como hemos visto en sentencias anteriores, ha declarado no declarar procedente la acción de inconstitucionalidad, me permito, para finalizar, Honorable Tribunal, indicar que incluso de acuerdo al control de convencionalidad, la Corte de Constitucionalidad puede variar su criterio adecuándolo a los estándares internacionales. Muchas gracias, honorables magistrados. Muchas gracias, abogado Enríquez Cabrera. La audiencia finaliza con la intervención del Ministerio Público por medio de la agente fiscal, abogada Heidi Patricia Esteban López de Escobar, de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Adquisición Personal, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenos días, honorables magistrados, honorables magistradas de la Corte de Constitucionalidad, señor abogado que me ha antecedido en la palabra, señora directora jefa de la Defensa
del Instituto de la Defensa Pública Penal y señores abogados se encuentran en esta sala de vistas. Es importante hacer mención en cuanto a la inconstitucionalidad interpuesta en contra del artículo 4 de la Ley de Lavado de Dinero u otros activos, que la ley del organismo judicial preceptúa en su artículo 10 que las leyes se interpretarán en su contexto y atendiendo al sentido de cada una de sus palabras. Nuestro ordenamiento jurídico es vasto y regula determinadas situaciones y mecanismos legales. En el presente caso, el tipo penal que está contenido en el artículo 4 de la Ley de Lavado de Dinero u otros activos establece penas principales y una pena accesoria. Dentro de las penas principales está la pena de prisión y la pena de multa. La pena accesoria la constituye la publicación de la sentencia. En el presente caso, la inconstitucionalidad se plantea indicando que existe una doble pena, porque al hacerse la conversión de la multa, la cual se va a convertir en una prisión, va a exceder el límite que se establece o que está contenido en la Constitución Política de la República. Sin embargo, y se advierte que tal situación transgrede los artículos 4, 17, 19 y 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En tal sentido, la Fiscalía de Asuntos Constitucionales hace aplicación de la doctrina sustentada por esta honorable Corte de Constitucionalidad. Dentro del expediente 3809-2009 de la sentencia de fecha 13 de octubre de 2010, esta honorable Corte ha indicado que las dos penas principales, la de prisión y la de multa, son razonables y atienden a la política criminal del Estado. Así también atienden a la finalidad con la que ha sido creada la Ley de Lavado de Dinero u otros activos, la cual tiene como finalidad o como objetivo el prevenir, controlar y vigilar, sancionar el lavado de dinero u otros activos procedentes de la comisión de cualquier delito. Ello en atención a que debe de existir un control en el sistema financiero del país. En esta sentencia se dice que la pena de prisión es eminentemente personal, que al darse el supuesto y al ser transgredido, la pena de prisión va encaminada directamente a la persona. Y en cuanto a la segunda, que es la pena de multa, dice que está dirigida en cuanto a la restitución del daño que se ha causado al bien jurídico que se está tutelando. En tal sentido, nuestro ordenamiento jurídico establece los mecanismos, como le dije con anterioridad, al darse esta conversión. El artículo 55 del Código Penal establece la conversión de la pena de multa en prisión. El artículo 70 de la Ley del Sistema Penitenciario establece e indica cuáles son esos mecanismos por los cuales se puede rebajar esa pena. Y el artículo 44 del Código Penal establece que la pena no va a poder darse, como se había dicho en estos casos, en 60, 70, 80 años, sino que tiene un límite, que el límite que fija el artículo 44 del Código Penal es el de 50 años de prisión. En tal sentido, no puede existir una contravención al principio de proporcionalidad y razonabilidad, porque como lo dije con anterioridad, existe un fin y el Estado de Guatemala ha suscrito y ratificado convenios internacionales a efecto de que este delito sea penalizado y que sirva como un disuasivo tales penas ante la comisión de dichos hechos delictivos. Así también, la Corte de Constitucionalidad en los expedientes 1430-2012, sentencia de fecha 20 de agosto del 2012, y en el expediente 627-2015, sentencia de fecha del 23 de junio del 2015, ha indicado por qué esta pena no es una doble pena y por qué no existe esa desproporcionabilidad y la imposibilidad de un pago. Esta institución estima que estas sentencias son aplicables al caso en particular porque, en efecto, son cuestiones fácticas las que se advierten en el memorial contentivo de interposición al indicarse una serie de casos que se dan, pero en forma particular. Ello, se ha dicho por esta honorable Corte de Constitucionalidad, no puede ser aplicable. Finalmente, se habla de que se indica en el memorial de inconstitucionalidad que se viola el principio de legalidad y el principio de igualdad.
Sin embargo, la ley ha sido emitida dentro de un marco regulatorio por el organismo estatal que la Constitución establece, el organismo legislativo, y lo ha hecho atendiendo a la política criminal del Estado y a los convenios suscritos y ratificados por Guatemala. El principio de igualdad no puede ser transgredido debido a que hay justificaciones razonables. Finalmente, también se advierte que se ha violado los artículos que han sido transgredidos, que el artículo 4 transgrede los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 7, 9 y 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En tal sentido, esta institución determina que no existe tal inconstitucionalidad porque la ley de lavado de dinero u otros activos, y en específico el artículo 4, es coherente al control convencional, a ese bloque de constitucionalidad que, como se ha advertido, el Estado de Guatemala tiene que adoptar las medidas necesarias de aplicar las leyes específicas a efecto de contravenir, como en este caso, el lavado de dinero, ya que constituye una manifestación máxima de corrupción. Además, la ley de lavado de dinero u otros activos ha sido emitida, se encuentra acorde a la Convención Interamericana contra la Corrupción y a la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En ese contexto, la Fiscalía de Asuntos Constitucionales estima que la inconstitucionalidad general parcial interpuesta en contra del artículo 4 de la ley de lavado de dinero u otros activos debe ser declarada sin lugar al emitirse la sentencia correspondiente. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Esteban López de Escobar. Se clausura la presente audiencia. Buen día.